Bueno banda, espero que les guste el capítulo de hoy, ya se la saben, créditos en la descripción. Capítulo 33. IB. Monte Justicia. Peter Parker, el inigualable Spider-Man, héroe de Nueva York de Tierra 1, estaba parada sobre uno de los tantos edificios de la Gran Manzana, disfrutando la sensación del sol en su rostro, agradeciendo la distancia de las personas para que no vieran su verdadera identidad. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro, era una de esas veces en las que podía sentirse realmente libre, sujeto la máscara en su mano antes de colocarla, disfrutando la sensación de su nuevo traje. Salto al edificio continuo, saltando entre los espacios del techo y cajas, apoyándose en sus pies y manos. Estando en el aire disparó una red para impulsarse hacia un techo de metal por el cual se deslizó con sus pies, saltando en el último momento antes de llegar al final, dispara dos redes para impulsarse aún más, disparando una tercera para elevarse. Dio varias vueltas, dando en esplendor de la luz del sol su traje nuevo y recientemente construido. Pongámonos al día. Pasaron unos días desde su combate con Venom y su beso con Artemisa. Al día siguiente se levantó de la cama en un estado neutro. Una breve charla con Batman le confirmó lo que suponían, el portal se cerró permanentemente y cualquier señal que proviniera de allí desapareció también. Por un momento pensó en que con algo de esfuerzo podría llegar a su mundo, pero había tomado una decisión definitiva, iba a quedarse aquí, con los Ultimates, su nueva familia. No podía evitar sentir culpa al pensar en que estaba abandonando a su tía May y todos sus amigos, allá en su universo, pero lo mismo aplicaba a este universo. Fue en momentos como estos en que sentía que necesitaba desesperadamente la ayuda de su tío Ben. Pero la decisión ya había sido tomada. Tenía que seguir adelante. Fue con esa idea en su cabeza, y con ayuda de sus amigos, que siguió con ese objetivo. El traje que Batman había hecho para él estaba simplemente hecho pedazos, tendría que construir un traje desde cero. Con esta oportunidad, diseñó un nuevo estilo en su traje. Agradecía a Batman la ayuda, pero no podía pasar el resto de su vida dependiendo del murciélago, en parte del por qué decidió vivir en la cueva del Monte Justicia junto a Connor, Megan, Corey y Raven, hasta que fuera lo suficientemente mayor como para tener un trabajo que le permitiera mantenerse. Tuvo varias ideas, un traje que fuera completamente azul con una gran araña roja en el pecho, un traje negro y plateado que fuera metálico permitiéndole protegerse mejor, podría reconstruir su traje improvisado de la sudadera azul, usando mejores materiales esta vez, incluso pensó en reconstruir su traje clásico, pero sintió que eso solo lo llevaría a seguir viviendo en el pasado. Aunque no significaba que no pudiera usar algo de ese estilo. Su traje nuevo era rojo en gran mayoría, desde los pies a los hombros, a partir de los hombros hasta su cabeza, cambiaba al color negro, con sus ojos arácnidos siendo completamente rojos esta vez. Los dedos eran completamente negros, la araña en su pecho era más similar a la de su traje original, siendo esta de color negro sobre el rojo de su traje, con las puntas de las piernas superiores de la araña levemente conectadas con el negro de sus hombros. En su espalda, el negro caía desde los hombros en una punta, cubriendo más de su espalda, haciendo que la araña, siendo similar a la de su pecho, fuera roja sobre negro. Volvía a llevar sus lanzaredes sobre su traje, con algunas modificaciones. Eran de color negro, con algo de esfuerzo y ayuda del genio tecnológico que era Robin, ambos lograron que sus lanzaredes fueran más delgados sin que comprometiera la cantidad de telaraña que podía cargar o cualquiera de las otras telarañas que había desarrollado. También implementó en sus lanzaredes la pantalla holográfica que Robin le regaló al pensar que se iría de vuelta a su universo. Quizá no podría hackear tan bien como el joven Maravilla, pero sería mucho más fácil para él acceder a diferentes sistemas teniendo una computadora a la mano. Literalmente. Al principio tuvo sus dudas, el usar una máscara negra le recordó un poco al traje que el simbionte había hecho, pero si quería seguir delante de lo que el simbionte le hizo, no podía pasar el resto de su vida temiéndole al color negro. También admitía que la máscara negra con los ojos rojos le daba un toque más fiero a su imagen cuando se escondía en las sombras. Lo siguiente al diseño fue hacer la parte técnica. Tomó tiempo poder construirlo los sistemas del traje, pudiendo recuperar lo poco que quedaba de su traje anterior. Conectó los sistemas de la máscara con los de la pantalla holográfica, por lo que podría tener las videollamadas desde sus visores, lo mismo sucedía con mapas y diferente información por lo que no tendría que quitarse la máscara o usar sus brazos en caso de verse apresado. También incorporó un par de cosas que siempre quiso, como visión térmica o visión nocturna.
Al igual que los trajes de los Ultimates, tenía un modo furtivo, que hacía que el rojo de su traje se volviera negro y que la araña negro en su pecho se volviera roja. Claro que por obvias razones prefería evitar usar un traje completamente en negro, que era diferente a que solo una sección de su traje fuera de ese oscuro color. Ni él ni los Ultimates estaban muy cómodos viéndolo con ese estilo. Mientras que el modo furtivo polar convertía en el negro en blanco y el rojo en un celeste grisáceo. Estudio los trajes de velocistas que Barry y Wally usaban, quizá no corría tan rápido como ellos, pero el poder tener un traje que soporte la fricción a ese nivel le permitió poder hacer su traje más resistente y cómodo para cuando tuviera que moverse con mucha agilidad. La tela en la palma de sus manos y plantillas de los pies era mucho más delgada que en el resto del traje para que no se interpusiera en su habilidad para adherirse a las diferentes superficies. Los ojos en su máscara tomaron un poco más de trabajo, pero finalmente logró que los gigantescos ojos rojos reaccionaran con las expresiones en su rostro. Lamentablemente no pudo rescatar sus piernas arácnidas, Venom simplemente las había arrancado, y por mucho que le doliera admitirlo, no sabía cómo funcionaban realmente guardándose en ese pequeño compartimento, por lo que no podría crear unas nuevas, al menos no en un tiempo. Eso no evitó que Wally se llevara una de ellas como un recuerdo. Spider-Man se dejó caer pasando por entre los peatones, saludando a algunos con una seña de la mano. «¿Te ves bien, Spidey?», gritó uno de los peatones con su teléfono filmando al arácnido. «¿Qué tal Nueva York?», gritó Spider-Man trepando por su red para esquivar un taxi, corriendo sobre un autobús, saltando e impulsándose con dos telarañas hacia los cielos. Nuevo traje, el mismo yo. Aunque sabemos que su nuevo traje hecho en gran parte por él no era lo único que lo estaba manteniendo feliz. Apenas hace unas noches había tenido su primera cita con Artemisa. Él la esperó cerca de donde estaba su transportador hacia el Monte Justicia, jugando con su ropa, ajustándola a cada segundo sin parar, revisando su peinado y que no tuviera nada entre los dientes. Pareciera que el valor que tuvo al momento de besar a la arquera había sido aplastado hasta volverse polvo para luego desaparecer en el viento como si nunca hubiese existido. No podían culpar al joven arácnido, su número de citas no era muy extenso que digamos. Trato de recordar cómo es que terminó teniendo una cita con Kitty Pryde, pero la charla por chat fue sido tan casual que era difícil de recordar cómo sucedió, aunque estaba seguro que ella había dado el primer paso. Y su relación no era el mejor ejemplo a seguir. Jamás tuvo tenido el valor de preguntarle a Mary y Jane una cita, y Harry siempre estaba cerca en esos momentos. Sus salidas con Gwen no podían ser calificadas como citas, el salvajismo de la chica era divertido, pero para él nunca la vio de otra manera. Y ni siquiera vamos a tocar el tema de Black Cat. No había muchos a quienes pedirles consejos al respecto, Wally no era una opción por obvias razones. Connor, ahora reconocido como su mejor amigo en este universo, era una mejor idea, pero no estaba seguro que el superclon fuera el más romántico. Cómo funcionaba su relación con la marciana, era un misterio para él. Aqualad era muy serio con esta clase de cosas, dejando a Robin como apoyo masculino. No hubo mucho que cambiara, solo le dijo que fuera él mismo, que si Artemisa aceptó tener una cita a pesar de todo este tiempo, era porque había hecho algo bien. Ese consejo solo puso más nervioso. Esperaba que siendo criado por un hombre que fingía ser un playboy tuviera un mejor consejo que solo ser tú mismo. Por parte del lado femenino de los Ultimates no tuvo un mejor resultado. Gunn aún no sabía muchas cosas sobre la cultura terrestre como para que pudiera ayudarlo. Con Cory había sido el mismo problema, pero aún peor cuando propuso alguna clase de extraña tradición tamaraniana que incluía armas. Llegó a preguntarle a Raven, solo diciendo que no fuera un idiota. Cara fue mejor, lo ayudó a elegir su ropa, una camisa roja sobre una camisa blanca, unos jeans negros, algo casual pero que aún así lo hacían ver bien. Pensó en llevar un ramo de flores con una caja de chocolates con forma de corazón, pero un golpe de cara y un grito sobre que no eran unos ancianos en los años 80 quitó esa idea en su cabeza. Pero Peter no era el único nervioso y ansioso. Jamás lo admitiría, pero Artemisa también estaba algo nerviosa. No era la primera cita que tenía en su vida, pero era la primera que tenía con alguien como Peter. A diferencia de otros chicos que conoció y llegó a tener algo, él sí parecía preocuparse realmente por ella. A ella realmente le gustaba Peter, estaba feliz de que decidiera quedarse, pero siempre era tan descuidado, poniendo a los demás sobre su propia seguridad. No solo era la idea de que algún día no tuviera la suerte de sobrevivir, si esto funcionaba, y lo que sea que ellos tuvieran siguiera, tendría que hablarle sobre su familia, su verdadera familia.
No tenía idea de cómo reaccionaría ante una revelación tan grande, o cuándo debería hacerlo, cuando era demasiado pronto o demasiado tarde. Pensó en el consejo que Black Canary le había dado hace tiempo, de empezar a pequeños pasos, admitiendo no ser la sobrina de Green Arrow, siguiendo de a poco. Pero esa noche, ambos quitaron esas preocupaciones de sus cabezas para poder disfrutar esta oportunidad que no se daba muchas veces en esta línea de trabajo. Ayudó que su madre le prohibiera llevar a escondidas su ballesta. Fue algo realmente tranquilo y sencillo, pero no algo que podrían olvidar. Una caminata por la ciudad, permitiendo que ella la disfrutara sin tener que perseguir a alguien con un arco, tuvieron una cena en un pequeño restaurante que era del agrado de los dos. Para ese momento ambos habían olvidado las preocupaciones y los nervios, solo disfrutaron de la compañía del otro, relatando experiencia y momentos que harían reír al otro. Siguieron con su caminata, pudiendo disfrutar de estos breves momentos, siendo dos jóvenes normales, sin alienígenas, sin dioses, sin magia, solo ellos dos. Al final de la noche, Peter no estaba seguro de cómo proceder, pero Artemisa le dio un rápido beso en los labios antes de usar el transportador de tubos Z para volver a su hogar. Si no fuera porque no tenía su máscara, Peter habría saltado y columpiado con gritos de alegría por toda la ciudad. Para ambos aún seguía siendo raro, el cómo proceder de pasar de ser amigos a pareja, en especial a la inexperiencia de uno de ellos, pero era algo que estaban dispuestos a intentar hacer que funcione. Excepto en el momento en que tuvieron que soportar un seminario de algunos miembros de la liga que pasaban su tiempo con los ultimates, sobre el salir con alguien del mismo equipo. Se volvió mucho más incómodo cuando todos fueron obligados a escuchar la parte sobre tener cuidado y no dejar que sus hormonas les ganaran. Esta debía ser la primera vez que alguien veía a Connor sonrojado, ni siquiera la capucha de Raven pudo ocultar el suyo. Pero eso fue ayer, ahora, tenía que volver a su trabajo y responsabilidad como héroe, más específico, su trabajo y responsabilidad con los ultimates. En estos días que Peter estuvo en la cueva, habían tratado de seguir la pista de los Hinks, Mammoth y Gizmo, luego de que hubiesen escapado nuevamente de la custodia. Robin pudo lograr encontrar algo de información. Resulta que los tres eran miembros de una academia secreta, que pertenecía al culto Ibe, parte de una de las tantas raíces de secretos que la reina abeja tenía en su poder. La academia estaba dirigida por un tal hermano Sangre, aparentemente uno de los siervos más leales de la reina abeja, junto con Simón. Esta academia se enfocaba en la creación de soldados para el culto de Ibe, pero también en el uso de metahumanos para sus filas, entre ellos los tres que habían atacado a Peter, al parecer siendo contratados por alguien para hacerlo. Luego de una charla en equipo, acordaron que lo mejor sería averiguar quién era esta persona. Se infiltrarían en la academia Ibe como supuestos aspirantes a ser partes del culto, tratando de encontrar la información necesaria para descubrir quién contrató a los jóvenes mercenarios y por qué. Nada decía que si Spider-Man era un objetivo, ellos no lo serían. Peter se detuvo en la punta de uno de los edificios. Si tenían suerte, no solo podrían averiguar quién lo quería muerto, sino que también podrían desmantelar la academia Ibe desde adentro. Su información no era mucha, más que todo rumores y suposiciones que habían recolectado gracias a la información que la liga tenía de la reina abeja, pero era la mejor opción. ¿Vas a algún lado, niño?, dijo una voz gruesa detrás del arácnido. Spider-Man miró hacia atrás para ver a un hombre que hacía tiempo que no había visto. Slade. Vaya, no esperaba verte por aquí. El joven araña recordó su encuentro en la prisión, aún seguía impresionado de lo que había mostrado, pero como prometió, no dijo nada sobre su aparición, a nadie de la liga, ni siquiera a los ultimates. ¿Qué haces por aquí? Eso no es de tu incumbencia, niño, dijo el hombre de la máscara naranja cruzando los brazos. ¿Ah, sí? Pues yo estoy a punto de tener una supermisión de infiltración muy importante, inflando su pecho. ¿Dices que es de una infiltración importante y se la dices a la primera persona que ves? Las palabras de Slade aturdieron a Spider-Man, queriendo abofetearse por ser tan lengua floja. Ah, sí, claro, pero, es diferente, creo que puedo confiar en ti. Regla número 1 del negocio, niño, nunca confíes en nadie dándole la espalda al arácnido para caminar por el techo. ¿Y qué negocio es ese? Uno mejor. Slade se detuvo para volver a mirar al arácnido. Aquí hay otro consejo gratis, niño, si vas a infiltrarte, tú no existes, eres lo que la misión necesita que seas. ¿Por qué me ayudas tanto?, preguntó el arácnido. No es que no agradeciera que lo salvara en la fuga de la prisión hace meses, pero era muy raro que volviera a aparecer de la nada. Ya lo entenderás, dijo el hombre de cabello blanco, dejándose caer por la cornisa.
Peter se apresuró a ver cuando no escuchó algún tipo de disparo de un arpón que evitara una horrible caída, pero el hombre ya no estaba. En serio odio cuando hacen ese truco, dijo Spider-Man, encaminándose una vez hacia el Monte Justicia. Monte Justicia. Spider-Man B08 anunció la computadora de la cueva, dando paso al arácnido pasando por los tubos Z. Miren quién se dignó a aparecer, dijo Artemisa caminando hacia el arácnido. Llegas tarde, lo siento, pero ya sabes cómo son los criminales, ellos simplemente interrumpen mi horario, no tienen ninguna verdadera consideración, dijo Spider-Man quitándose la máscara. Esa excusa se está volviendo vieja, dijo Artemisa, dándole un rápido beso a Peter. Como había dicho, aún era algo raro e incómodo cambiar su tipo de relación, por lo que en su mayoría eran unos pequeños besos, algún abrazo, cosas como tomarse de las manos o un momento más íntimo lo dejarían para cuando no estuvieran frente a todo el equipo. Ya era hora de que llegaras, dijo Wally, pero no estaba usando su traje de Kid Flash. Este traje era completamente negro, el símbolo de rayo en su pecho estaba en el sentido contrario al igual que el Reverse Flash, un círculo y un rayo gris con un centro negro. Había rayos grises saliendo del centro, esparciéndose por su cuerpo. Recuerda que hacemos todo esto por ti, creo que según dijo Kaldur, quien sea que haya pagado por matar a Peter, podría también ir tras nosotros, dijo Raven, haciendo acto de presencia junto a Kaldur, Cory, Connor, Gunn y Kara. Recuerden la misión, dijo el Atlante, llamando la atención de Wally y Peter. Ustedes dos deben entrar en la Academia IB, encontrar un servidor, encontrar los archivos con el contrato de quien pagó para que mataran a Spider-Man y salir. Los transportadores de los tubos Z volvieron a brillar por un momento antes de que Robin apareciera cargando una caja metálica, así que intenten evitar volar la base por ahora. Su falta de confianza sí que es inspiradora, dijo Peter fingiendo dolor. Pero no mal fundada, dijo Kara divertida. En serio necesito un abogado contra ustedes, dijo Peter, viendo la caja que Robin detuvo frente a él. Concéntrense, dijo Aqualad volviendo a poner la seriedad en el equipo. En unas horas, deben estar en un cargamento donde los reclutas al culto de Ibe van a ser llevados, deben recordar sus papeles y posiciones. Peter y Wally se lo tomaron con más seriedad. Ambos fueron elegidos para infiltrarse a la Academia IBE como unos supuestos aspirantes a miembros del culto, como parte de su equipo de metahumanos. Peter tenía que ir porque esto era personal para él, además de que su sentido arácnido le serviría mucho en caso de que la situación empeorara. Con la velocidad de Wally tendrían una mejor manera de escapar y eficaz. Por lo que ambos estaban recibiendo sus nuevos disfraces de supervillanos. Recuerden que si todo empeora, deben salir de inmediato, preguntó Gunn. Ella junto con el resto del elenco femenino del equipo tuvieron que darse vuelta para que Peter pudiera cambiarse rápidamente. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó el castaño tomando el traje que Robin trajo en la caja metálica. Era un gran unitardo negro, con botas y guantes grises, una capa que parecía rasgada a los costados que cubría parte de los hombros, junto a una capucha y una especie de máscara que a Peter le recordó mucho a ese personaje de las tortugas ninjas que usaba un bastón de hockey. Es de un viejo caso de Batman, no estuvo mucho tiempo como para que alguien pueda recordarlo, explicó el joven Maravilla, esperando a que Peter terminara de ponerse el traje para entregarle un cinturón oscuro, con lo que parecían varios tipos de elementos sujetados a estos. En los días previos a la misión, Robin y Peter construyeron un pequeño arsenal. Sus poderes eran tan poco comunes que lo reconocerían al instante, por lo que tendría que ser un hombre sin poderes, solo habilidades, por lo que llevaría un cinturón similar al que Batman y él usaban. Entre sus nuevos juguetes se encontraban unas granadas pegajosas que liberaría una sustancia que dejaría pegado cualquiera. No funcionaba como su telaraña, por lo que tenía que tener mucho cuidado. Bombas de humo, un clásico para el escape, un disruptor sónico, sus máscaras los deberían proteger del golpe sónico pero no debían abusar. Un pequeño emisor de PEM, que podía disparar. Robin también le enseñó lo básico en el uso de bastón para el combate, no estaba para nada al nivel que él estaba, pero no era necesario, solo debía lograr impresionar a unas cuantas personas para poder entrar. Robin colocó una especie de brazalete sobre la muñeca derecha de Peter. Este brazalete funciona como nuestro arpones, el cable de la cuerda está hecha de un polímero de alta densidad de fibra de carbono, así que trata de no golpearte con él. Peter tomó el cinturón, pero en lugar de colocarlo en su cinturón, lo colocó en diagonal sobre su pecho. No entiendo por qué tú no vienes, contigo podríamos conseguir la información con más rapidez, dijo Wally, tomando la máscara que Robin le daba, al igual que la de Peter tenía unas franjas sobre la boca, pero sin espacio que dejara ver sus verdaderos ojos, solo unos negros aterradores. Esta parecía estar completamente hecha de un cuero grueso que cubriría toda su cabeza.
El pelirrojo se colocó la máscara, tratando de acomodarla lo mejor posible, ajustándola al traje y a su cabeza para que encajara. El equipo tiene que ser muy pequeño, si demasiados aspirantes entran sería sospechoso, y si un velocista y un chico con un cinturón multiusos entrarán sería igual de sospechoso. Robin tiene que ser visto en Gotham para poder evitar las sospechas, explicó Aqualad. El traje de Wally está hecho para crear rayos azules cuando corra, eso podrá descartar varias sospechas. Aún así, las máscaras van a disfrazar sus voces. ¿Cómo lo sientes?, dijo Robin ayudando a Wally a ajustar la máscara. Es algo extraño, dijo Wally con su voz sonando robótica. Robin siguió ajustando la máscara, con Wally probando su voz hasta que sonó como una voz ronca y gruesa que podría dar escalofríos en la oscuridad. Me quedaré con la máscara como recuerdo. ¿Por qué siempre eres tú el que elegí los recuerdos?, preguntó Peter. Tenía puesta su máscara y la capucha, haciendo que su voz sonara mucho más gruesa, pero no tan ronca como la de Wally. Intenten no actuar como niños, dijo Raven. Raven tiene razón, necesitan portarse como villanos, y también tener nombre de uno, dijo Cory. Ella aún era nueva en esto de las misiones, pero eso no evitaba que se preocupara por sus amigos por una misión tan peligrosa. Bien, equipo, conozcan al nuevo Fantomia Zoom, dijo Wally, disfrutándolo de la misión de encubierto. Él había querido ser quien acompañara a Amgan a la prisión cuando fueron los gemelos Terror, pero eso no pudo ser. Por fortuna para Connor. Recuerda no pasar más de un segundo pegado a una pared, dijo Artemisa a Peter. Luego de que decidieran que Wally y Peter serían los infiltrados, tuvieron que trabajar en que Peter no usara sus habilidades pegajosas demasiado y más las habilidades marciales. Su sentido arácnido le daba una clara ventaja, pero tenía que asegurar de no abusar demasiado de él. Todo listo. Robin le entregó una pequeña memoria flash a Peter, quien la guardó entre sus compartimentos. Solo colócalo en su computadora, y descargará lo que necesitamos. Y por cierto, el joven maravilla sacó su bastón plegado de su equipo y se lo entregó al castaño. Intenta no romperte un pie. Una suerte, dijo Artemisa dando un beso rápido sobre la máscara a Peter. Trata de no hacer nada estúpido. ¿Cuando he hecho algo así?, preguntó divertido Peter apresurándose cuando vio a su novia a punto de empezar a contar. Un beso de buena suerte, dijo Wally aún con la voz de Zoom, acercándose a Amgan, quien se alejó. Quizá cuando vuelvas, dijo la marciana acercándose más a Connor. El viaje fue más corto de lo que pensaron. Kaldur condujo la avionave. Tuvieron que viajar hasta San Francisco, allí tendrían que esperar en los muelles donde varios miembros del culto de Ibe los estarían esperando. Se detuvieron muchas calles antes de los muelles por obvias razones. Wally tuvo que llevar a Peter para esto. Cuando corría se volvía un borrón negro, del cual destellaban rayos azules como Robin había dicho, lo cual era bastante genial, aun cuando fueran solo efectos especiales. Cuando llegaron a los muelles se metieron dentro de uno de los almacenes. Todo estaba completamente a oscuros. No estamos solos, ¿verdad?, dijo Wally con su voz distorsionada. Para nada, dijo Peter. Su sentido arácnido casi lo hace saltar cuando las luces se encendieron, revelando a varias personas rodeándolos, algunos en los pasillos que estaban arriba, usando túnicas púrpuras con el símbolo de Ibe en sus pechos. ¿Ustedes son los que se creen dignos de servir a Ibe?, dijo uno de las personas encapuchadas, pero era difícil saber cuál. Naturalmente Peter hubiese contestado con alguna clase de mal chiste, pero no podía darse ese lujo. Sus amigos estaban arriesgando todo para descubrir quién lo quería muerto, por lo que tenía que hacer lo mismo por ellos. Recordó el mensaje que Slade le había dado. Peter Parker, Spider-Man, ninguno de los dos existía ahora. Nosotros somos dignos, dijo Phantom golpeándose el pecho y dando un paso adelante. Nosotros probaremos eso, dijo otro de los encapuchados. En ese mismo instante todos corrieron hacia los chicos en trajes oscuros. Zoom empezó a correr de un lado al otro, derribando a tantos miembros de Ibe como pudiese. Sujetó a uno para empujarlo contra otros, como si fuera una bola de boliche. Corrió por la pared para llegar al piso superior y correr por ese pasillo suspendido. Todo lo que pudieron ver fue un borrón negro con destellos azules. Phantom se enfocó en el combate cuerpo a cuerpo. Corrió hacia uno de los miembros de Ibe, trepando por su pecho para golpearlo en el mentón con la rodilla. Estando en el aire arrojó una de las granadas pegajosas para pegar a un par de los miembros de Ibe. Metió la mano por su espalda para sacar el bastón de Robin y extenderlo. Golpeó en la cabeza a uno de los miembros de Ibe, girando para golpear a otro. Saltó por encima de uno para sujetarlo de la capucha, tirar hacia abajo y golpear su cabeza contra el suelo. Se inclinó hacia atrás para evitar un golpe, haciéndolo apoyarse en las manos y patear en el pecho a su atacante.
Extendió el brazo para disparar el arpón de su brazo hacia el atacante, trayéndolo de nuevo hacia sí mismo y patearlo en una voltereta hacia atrás. Agachó la cabeza para esquivar otro golpe, tomó su capa, arrojándola al rostro del soldado de Ive, quitándole la vista para que no pudiera evitar una serie de golpes que lo dejó fuera. Guardó su bastón para correr hacia una pared. En los 2 pasos que tuvo contacto con la pared usó sus poderes para poder trepar y hacer que uno de los miembros de Ive se golpee contra ella. Disparó el arpón de su brazo para elevarse hacia el techo, arrojando varias de las bombas de humo, cubriendo a los miembros de Ive restantes. Phantom se dejó caer, planeando levemente con su capa, hacia la cortina de humo. Zoom corrió hacia el humo, corriendo a su alrededor para hacerlo desaparecer. Cuando el humo se disipó, todos los miembros de Ive estaban en el suelo y Phantom de pie sobre ellos. Ambos infiltrados escucharon el sonido de alguien aplaudiendo. Siguieron el sonido con la vista hasta una figura en las sombras impresionante. Su voz era femenina. Nuestro señor estará complacido. También llevaba una de las túnicas de Ive, pero esta era mucho más ajustada a su figura, con hombreras oscuras. Mi nombre es Mayhem, sirvo a quien será su amo. La mujer bajó las escaleras, caminando hacia los 2 jóvenes. Gente como ustedes podrían ser grandes héroes. Los héroes mueren, dijo Zoom. La mujer vio a ambos jóvenes. Bienvenidos a Ive. La mujer siguió caminando hasta la salida del almacén. Cuando la puerta se abrió, había muchas personas allí, todos usando armaduras amarillas y negras, con el símbolo de Ive en sus pechos. Al borde del muelle había una gran nave submarina con la compuerta de carga abierta. Ubicación desconocida. Peter y Wally no estaban seguros por cuánto tiempo estuvieron dentro del submarino de Ive. Solo se mantuvieron cerca, estaban rodeados de soldados de Ive ahora varios niveles bajo la superficie. Quizá traer a Aqualad hubiese sido una mejor idea. Cuando el submarino finalmente se detuvo, los soldados se movieron de su posición, rodeando a Mayhem y empujando a ambos jóvenes para que la dejen pasar. No era para nada como esperaban de un culto. Los pasillos con forma de hexágonos y eran una sorpresa, se habían tomado muy literal lo de una colmena, pero estaban bien iluminados, pintas de amarillo hasta una mitad. Mayhem los guió a ambos. Se cruzaron a varios miembros que usaban las túnicas de Ive. Su entrenamiento en la prestigiosa Academia Ive empezará pronto. Si tienen suerte tal vez lleguen a ser más que solo esbirros de nuestra colmena, dijo Mayhem. Peter solo pudo pensar cómo es que había gente que se tragaba esa clase de discurso. Básicamente les estaban diciendo que no eran nada. Pero una vez más tuvo que aplastar su personalidad. Parker. Somos los mejores, dijo Zoom. En el fondo disfrutaba su voz monstruosa. Eso lo decidiremos nosotros, dijo Mayhem. La mujer hizo que los soldados guiaran por otro pasillo. Ambos pensaron que estaban por volver a hacerlos pelear, pero para nada esperaban esto. Era una cafetería. Varios miembros del culto con las túnicas sentados comiendo, otros haciendo fila para recibir su comida. Era casi como ver una escuela secundaria. Pero eso no era lo más sorprendente. Habían personas, jóvenes quizá de su misma edad, que no usaban túnicas, al contrario, usaban traje todos diferentes. Había un chico de traje verde con un gran monóculo, otro con un traje rojo, 10 con un traje rojo, todos parecidos que en un instante se juntaron en un solo cuerpo, otro usando una capucha oscura, muy similar a Raven. Esto era malo, podían ver la posibilidad de cruzarse con Jinx, Mammoth y Gizmo, pero no esperaban que hubiera tantos metahumanos, si es que lo eran. Solo podían preguntarse de dónde es que Ive había sacado tantos. Había quienes empezaron a quedarse viendo a los recién llegados. Wally golpeó con el codo en las costillas a Peter para hacerlo reaccionar. Se vieron entre ellos, y Peter se encogió de hombros. Ambos caminaron por la habitación ignorando la mirada de varios. Tomaron una de las bandejas, algo de comida, y se sentaron en una de las mesas. Fue solo cuando se sentaron que se dieron cuenta lo estúpido que fue al no poder comer sin quitarse las máscaras. Oh viejo, me muero de hambre, dijo Wally susurrando pero aún con la voz de Zoom. ¿Crees que haya un punto ciego? Mirando a los guardias en la habitación. Creo que vas a tener que esperar, dijo Peter susurrando, pinchando algo de su comida. Se veía demasiado similar a la de una escuela. Espero que hayas traído alguna barra de proteínas. Iba a preguntarte lo mismo. Wally dejó su comida. Esto de las misión encubierta no es tan divertido como pensaba. Pudo ser peor. Estás en mi silla. Peter no tenía que darse vuelta para reconocer la voz detrás de su espalda. Giró su cabeza lo suficiente para ver a Mammoth detrás de él, junto a Gizmo y Jinx. Peter se cuestionó si es que alguna vez se separaban. Escuchen nuevos, esta es nuestra mesa. ¿Qué creen que están haciendo? Dijo Gizmo flotando con su pequeño jetpack.
Nos equivocamos de academia y entramos en la secundaria IB de Disney, murmuró Wally. Jamás los hemos visto, dijo Hinks. ¿Cuáles son sus nombres? Preguntó Mammoth cruzándose de brazos, aunque con algo de lentitud. Peter solo pudo suponer que aún estaba adolorido de su pequeño encuentro con su versión monstruosa. No quería imaginar lo que harían si supieran que fue él quien los había torturado así. Seguro tienen un nombre muy estúpido, dijo Gizmo flotando frente a ellos y empezando a reír. Miren sus trajes, parece que aún tienen los pijamas que Mami y Papi les compraron de los super tontos. ¿Se creen Batman y Flash?, dijo Hinks en forma de burla inclinándose sobre la mesa. ¿Siquiera tienen poderes? Lárguense de nuestra mesa, perdedores, dijo Gizmo colocando un dispositivo debajo de la silla de Peter discretamente. Esta pronto explotó haciendo que Peter salga volando hacia la pared, causando la risa de todos en la habitación. Wally se apresuró a correr hacia su compañero para ayudarlo a ponerse de pie. Peter se apresuró a ponerse de pie, se inclinó hacia Wally para susurrarle algo, el cual a pesar de la máscara, estaba felizmente de acuerdo. Zoom corrió hacia correr alrededor de los tres villanos, creando un borrón oscuro con destellos azules que les nubló la vista. Cuando Zoom se detuvo, Phantom pateó en el rostro a Gizmo, sujetó a Mammoth por el brazo y suando su pie lo hizo pasar por encima de él para estrellarse contra la mesa, haciéndola pedazo, mientras que Zoom había girado tan rápido alrededor de Hinks que empezó a hacerla girar hasta que cayó mareada. No necesito poderes, dijo Phantom, y parece que necesitarán una nueva mesa. Nunca olvides, yo soy el hombre más rápido, dijo Zoom con su voz ronca, haciendo que Hinks tenga un escalofríos al verlo desde el suelo. Ambos jóvenes infiltradores procedieron a salir de la habitación antes de llamar demasiado la atención. Se creen muy rudos, gritó Gizmo. Veamos cómo les va en una práctica de combate, dijo Hinks aún algo mareada. Gimnasio. El lugar solo demostraba lo grande que era la base secreta. Su centro de entrenamiento tenía el tamaño de un campo de fútbol escolar. Al igual que muchas cosas, tenía forma de un hexágono, con algunos hexágonos más pequeños funcionando como plataformas. Había una pared enorme rodeando este campo, separándola de las gradas que rodeaban el centro. Era como ver un centro de pelea. Zoom y Phantom estaban en un extremo del campo, sobre una de las plataformas, junto a Hinks, Mammoth y Gizmo. Al otro lado del extremo del campo, había una pequeña plataforma. Gran parte de los asientos estaban ocupados por miembros del culto y otros metahumanos. El primer equipo en llegar, gana, dijo Hinks, simplemente patrón de ataque alfa. Gritó saltando hacia adelante seguida de su equipo. ¿Algún plan?, preguntó Zoom. Adelántate, si queremos quedarnos lo suficiente tenemos que destacar, respondió Phantom. Mientras que el velocista oscuro corría, Grey Ghost tuvo que evitar seguirlo, ya que apenas salió de la plataforma, un grupo de robots armados le bloquearon el camino. Zoom se apresuró a correr tan rápido como podía, alcanzando a Gizmo, quien usaba su jetpack tratando de llegar primero. Los obstáculos empezaron a aparecer. Cañones que salían de las paredes, haciéndolos tener que moverse más rápido, púas salían del suelo, haciéndolos moverse de un lado al otro. Mammoth simplemente los atravesaba golpeándolos como una bola de demolición. Varias torretas surgieron, empezando a disparar tan rápido que evitaban que Zoom se siguiera moviendo hacia adelante. Ja, los nuevos están perdidos, dijo Gizmo sonriendo triunfante con Mammoth riendo, antes de que Hinks los golpeara en la cabeza a ambos. Basta de tonterías, el director está viendo. La chica de pelo rosa señaló a un hombre parado en la entrada al gimnasio, su rostro estaba oculto por las sombras, pero se podía ver que llevaba una gran túnica blanca puesta. El equipo de IBE se apresuró a completar la tarea. Pero estando cerca de la meta, torretas surgieron a sus espaldas, de ellas varios tentáculos mecánicos salieron para capturar a los IBE. Peter esquivaba tan rápido como podía a los robots, lo cual era muy difícil sin tener que revelar sus poderes arácnidos. Uno de los robots estaba por aplastarlo, por lo que tomó la oportunidad para rodar por debajo de sus piernas, y pegar la mano del robot al suelo. Arrojó varios de los pequeños explosivos en la espalda de los otros robots para hacerlos caer y pegarse junto al otro robot. Sacó su bastón, desplegándolo en el aire para luego arrojarlo haciendo que atraviese parte del robot, y este también quede pegado. Tomó el bastón que Robin le había dado, antes de extender su mano con la muñequera, que disparó un pequeño dispositivo. Este se pegó el robot, era el PEM, logrando que al estar todos tan cerca se desactivaran al mismo tiempo. El pulso fue tan fuerte que hizo que explotaran. ¡Fum! Gritó Phantom llamando la atención del velocista. El encapuchado hizo girar su mano con el dedo índice extendido.
Zoom dejó de correr en diferentes para poder concentrarse en correr en círculos, las torretas lo seguían sin poder lograr darle el objetivo. Phantom aprovechó la distracción para correr por la pared, arrojando los explosivos a una de las torretas, haciéndolas explotar. El velocista tomó esta oportunidad para correr entre medio de las otras torretas, haciendo que se apunten entre ellas y se disparen entre sí. Ambos corrían hacia la meta. Cuando estaban cerca de la meta, las mismas torretas con tentáculos mecánicos aparecieron intentando detenerlos. Pero a diferencia de los IB, Zoom corrió por encima de ellos sin ningún problema aparente, mientras que Phantom saltaba entre ellos, con piruetas usando manos y pies, tratando de no presumir demasiado, pero logrando que se ataquen entre sí. Al final, ambos lograron ser los primeros en llegar a la meta. En cuanto llegaron a la plataforma, todas las torretas comenzaron a esconderse, soltando así a los IB. ¿Quiénes son los perdedores ahora?, dijo Phantom cruzado de brazos, viendo a los IB caminar derrotas hacia ellos. Cierra la boca, tuviste suerte, dijo Gizmo. Ustedes. El grupo de jóvenes levantó la vista para ver al director de la Academia IB descendiendo frente a ellos en una plataforma flotante. Estando fuera de las sombras, Peter y Wally pudieron ver que sobre la túnica blanca tenía unas sombreras negras que seguían por el torso de la túnica, con un cráneo dorado grabado. Era un hombre claramente mayor, cabello canoso y peinado hacia atrás. Este era el hermano sangre del que les habían advertido. Los IB se hicieron a un lado, pensando que podrían ver a sus competidores castigados. Se meten en mi escuela, destruyen mis autómatas, hacen que mis mejores estudiantes parezcan rateros novatos. El director se inclinó aún más hacia ellos. Deben creer que son muy listos, pero son brillantes, inclinándose hacia atrás con una sonrisa, choqueando a los IB. Bien hechos, caballeros. Zoom y Phantom, veo un gran futuro para ambos en nuestra organización. Peter y Wally pudieron sentir respirar de nuevo, agradeciendo tener las máscaras que cubrían sus rostros nerviosos. Gracias, señor Sangre, hermano Sangre, estrechando la mano de Phantom. La sonrisa de complacencia del hermano Sangre desapareció tan rápido como apareció, girando para ver a los que eran los mejores alumnos de IB que temblaban del miedo. Y oigan bien todos ustedes. No se tolerarán más fallas. Ya fueron devueltos aquí una vez, luego de que un novato bufón con poderes de insecto les ganara en 2 ocasiones. Pero ese insecto tenía, trató de decir Jinx, sin saber si estaba más asustada por su director o por el recuerdo de en lo que se convirtió Spider-Man. ¿Excusas? ¿Intentan darme una excusa? No quiero excusas. ¿Acaso les pedí que me dieran excusas? No les pedí excusas, así que no quiero excusas. Los ojos del hermano Sangre empezaron a volverse de un rojo brillante. Fallen nuevamente y será su fin. ¿Les quedó claro? Sí, hermano, dijeron los tres a la vez, pero sin miedo, solo de una forma monótona. Los así llamados héroes, creen que protegen este mundo, no tienen idea de la verdad del mundo, dijo el hermano Sangre elevándose en la plataforma. Nosotros sabemos la verdad, que necesitan que se las mostremos, apóyenme y les garantizo un futuro glorioso. Hermano Sangre. Hermano Sangre. Gritaban todas las personas presentes. El líder del culto volvió a descender hasta estar a la altura de los 2 jóvenes infiltrados. Uno de mis sirvientes los llevará a sus habitaciones. Aún tenemos mucho que hacer, sigan como hoy y pronto podrán dirigir a sus propios sirvientes. Ambos héroes escondidos sonrieron. Si tenían suerte, podrían encontrar lo que buscaban y poder largarse antes de que termine el día. Cortaron sus pensamientos cuando el trío de IB volvió a mirarlos. No crean que por ser la mascota del director esto terminó. Gritó Gizmo como en un berrinche. Saben, no están tan mal para ser novatos, dijo Jinx con una sonrisa coqueta. Puso su mano sobre la máscara de Zoom para darle un rápido beso sobre la máscara antes de irse con su equipo. Vaya, dijo Zoom completamente sorprendido bajo la máscara. Ni siquiera lo pienses, dijo Phantom arrastrando a su compañero. Peter y Wally no deseaban nada más que poder encontrar alguno de los servidores para poder largarse, pero les fue demasiado difícil. Durante el día rara vez estaban solos. Pasaron mayor parte del tiempo en la sala de entrenamiento, con el propio hermano Sangre viendo sus habilidades. Zoom parecía ser un velocista muy capaz, las habilidades de lucha de Phantom aún tenían que ser pulidas, pero tenía una agilidad impresionante, una velocidad de reacción igual, casi como si pudiera prevenir el peligro. Por órdenes del hermano Sangre, uno de los sirvientes debía seguir a ambos para poder asistirlos en lo que fuera o ayudarlos a guiarse. Ahora ambos estaban en sus habitaciones con la puerta cerrada. Wally tenía la máscara hasta la nariz, pero Peter aún tenía puesta la suya y la capucha también.
Viejo, en serio no sé cómo haces para usar una de estas todos los días, dijo Wally con fuertes inhalaciones. Te doy un consejo, si vas a seguir usándola, desinfecta la máscara, lávate los dientes antes de usarla, dijo Peter en su cama. La habitación era mucho más pequeña que la del Monte Justicia. Había espacio para 2 camas, un pequeño escritorio en el muro, un bloque debajo del escritorio y listo. ¿Cómo haremos para conseguir la información?, preguntó Wally. Tendremos que intentarlo en la noche, luego de cenar esperaremos a que sea tarde, saldremos mientras todos duermen, dijo Peter. Ambos escucharon a alguien tocando la puerta. Wally se apresuró a acomodar su máscara antes de abrir la puerta. ¿Qué?, preguntó volviendo a estar en modo villano. La cafetería ya está habilitada para la cena, dijo uno de los miembros del culto Ibe que los guiaba. Bien, dijo Zun cerrando la puerta, al menos vamos a poder comer algo, volviendo a descubrir su boca. Peter se quedó pensando un momento antes de saltar de la cama con energía. Tengo una idea, mientras yo me quedo en la cafetería, y distraigo a los demás, tú corres buscando alguna computadora en la que podamos entrar en sus servidores, pero me muero de hambre, ¿por qué no lo haces tú? Tardaré una eternidad en encontrar, por favor Wally, luego te compro una pizza 5-2 y un refresco jumbo pepperoni extra, hecho. Peter salió por la puerta en camino a la cafetería, diciendo que Zun no tenía deseos de desperdiciar tiempo, por lo que se quedaría en la habitación. Lo que el siervo no pudo ver fue que por momentos antes de que la puerta se cerrara, Zun salió corriendo al otro pasillo, antes de que otro siervo custodiara la puerta. Peter se sentó en la cafetería, solo como en tantas otras ocasiones, solo que esta vez no le importaba mucho ya que las personas en las instalaciones no eran exactamente cuerdas. Tenía su máscara de Phantom levantada lo suficiente como para comer, debía tomarse su tiempo, asegurándose de que la falta de presencia de Wally no fuera sospechosa. Estuvo por tomar algo del puré frente a él, pero su sentido arácnido saltó. Miró a su comida, había una pequeña esfera metálica en su puré. Miró hacia la mesa de los Ibe, Gizmo trataba de ocultar su risa. No sabía si reírse o sentirse insultado. Tomó la pequeña esfera y usó su cuchara como catapulta para arrojar a la comida de Gizmo. Apenas tuvo contacto, la comida causó una pequeña explosión, cubriendo a Gizmo de comida, causando la risa de todos en la cafetería. ¿Te crees muy gracioso?, gritó Gizmo. No sé de qué hablas, dijo Phantom como si nada, aunque bajo la máscara no podía evitar reír. Phantom ignoró los gritos del pequeño genio solo para volver a su habitación. Se quedó allí dentro el resto del día, esperando a que Wally pudiera regresar. No fue hasta más tarde que Wally pasó por la puerta, parecía algo agotado, pero lo encontró. Logró encontrar uno de los servidores por los cuales la noche finalmente había llegado. O al menos eso es lo que suponían cuando todas las luces se habían apagado. Tuvieron que tener en extremo cuidado, habían visto guardias patrullando por los pasillos, por lo que fue más difícil, pero no imposible. Tomó mucho tiempo, pero Wally finalmente había logrado llevar a Peter hasta una de las puertas. Tuvieron que esperar a que unos guardias siguieran de largo para poder pasar. Dentro de la habitación, había muchos sistemas, junto a equipo tecnológico. Peter se apresuró a usar el dispositivo que Robin le había dado. Ninguno de los dos decía nada, el único ruido que se escuchaba era el de los dedos de Peter golpeando contra el teclado. El dispositivo le permitiría meterse y poder buscar la información y quizá más, pero no sabían cuánto tiempo tenían para eso, por lo que descargaría tanta información como pudiese de los últimos meses, días después de su primera aparición. Olvídalo, Wally, dijo Peter de la nada. No dije nada, dijo el velocista confundido. Sé lo que piensas en que Inks no se ve tan mal. Oye, puedes culparme, dijo Wally levantando lo suficiente su máscara, era raro para él hablar con la voz de Zun. Escucha, no es bueno salir con supervillanos, es malo para el negocio y tú cómo lo sabes. Peter suspiró, realmente odiaba esta historia. Cuando estaba en mi universo, me crucé con una ladrona llamada Black Cat, y ella era, bueno, ya sabes, ignorando la mirada divertida de Wally. Espera, Black Cat. ¿Dices que saliste con la doble de Catwoman? Oh, en primera, no salimos solo, ni siquiera sé qué hacíamos, el punto es que me metió en más problemas de los que debería, no vale la pena. Antiguamente deseaba que lo suyo con Felicia hubiese llegado a algo, pero era solo un niño enganchado con una mujer mayor. Aún era un niño, pero luego de una experiencia así, uno aprende algunas cosas. Además de cómo lavar vómito de tu uniforme, lo tengo, información de Ibe, su academia para supervillanos adolescentes, y a la persona quien sea que haya contrato a Ibe para tener mi cabecita de araña. Ahora solo enviamos una señal al equipo y, Peter no continuó cuando un fuerte golpe en el rostro lo derribó.
seguido de varios otros golpes en el torso que lo dejaron en el suelo. Miró hacia arriba. Wally fue quien lo atacó. Antes de que pudiera siquiera gritarle sobre qué estaba haciendo, otra persona se hizo presente. Bien hecho, muy bien hecho. El hermano Sangre salió de entre las sombras del lugar, aplaudiendo, con sus ojos brillando en rojo. Haz un magnífico trabajo. Gracias hermano, dijo Wally de forma robótico, volviendo a acomodar su máscara. Encontré a tu pequeño amigo husmeando en lugares que no debía, dijo el hermano Sangre, pero pude ayudarlo a comprender su error. Peter intentó saltar hacia el hermano Sangre, pero Wally lo aprisionó contra la pared, apretando su garganta con su brazo. ¿Realmente creyeron tú y los otros mocosos, que sería tan estúpido como para dejar entrar a cualquiera a mi escuela así nada más? Spider-Man y Kid Flash, era demasiado obvio, pero puedo ayudarte a alcanzar un potencial mayor más allá de tus sueños. La sonrisa del hombre se hizo aún más grande. Ahora llama a tus amiguitos, con sus ojos volviendo a brillar. Sí hermano, más tarde. Un pequeño porcentaje de los Ultimates, conformado por Superboy, Miss Martian, Robin, Artemisa y Raven, se infiltraba entre los muros de la Academia IVE. Hace unas pocas horas habían recibido la señal de Peter para que lo sacaran. Aqualad estaba en Atlantis, por lo que Robin estaba a cargo. Supergirl y Starfire tuvieron que quedarse en caso de que algo sucediera. Aunque algo no dicho, es que era difícil hacer que las misiones con pocos miembros, que incluyeran al Superclon y a la Kryptoniana, eran demasiado difíciles de llevar. La tensión que se causaba entre ellos era demasiado para soportar. Tendrían que hablar con Kara sobre su problema hacia Connor una vez volvieran y tuvieran una noche de sueño apropiada. Con ayuda de Raven y su magia, lograron meterse entre los muros, usando sus uniformes en modo furtivo. Miss Martian, ¿puedes encontrarlos?, preguntó Robin en el enlace mental. La marciana se concentró por un momento. ¿Hay alguna clase de interferencia? No me puedo sentir sus mentes. Esto no le gustó al joven maravilla. Esta clase de cosas normalmente significaba que algo salió mal. Usando la pantalla holográfica en su brazo, en la cual tenía un mapa con la señal de sus compañeros. Se suponía que apenas llegaran debían encontrarse con Peter y Wally para salir lo antes posible. Quizá no tenía un sexto sentido que le advirtiera del peligro, pero sí sabía cuando algo no estaba bien. No había mucho más que pudieran hacer, solo seguir la señal y evitar que los detectaran. Siguieron caminando por los pasillos en silencio, evitando a los guardias y demás miembros del culto que vigilaban. No tardaron mucho en llegar hasta una de las habitaciones. Una gran luz los iluminó a todos. Rápidamente el resto de las luces de la habitación se encendieron, revelando estar en la sala de entrenamiento de la academia. Los Ultimates, dijo una voz detrás de ellos. El hermano Sangre entró por una de las salidas, siendo sostenido por su plataforma flotante. Qué agradable sorpresa el finalmente poder conocerlos. Déjenme presentarles a mis estudiantes, aunque de seguro ya se conocen. Una de las plataformas se elevó al otro extremo del campo. En ella se encontraban los IVE, acompañados por Zoom y Phantom. La sorpresa en el rostro de los Ultimates no se hizo esperar. Miss Martian, trata de conectarte con ellos, dijo Robin en el enlace. La marciana no tuvo que pensarlo dos veces. Acábenlos y sin compasión, dijo el hermano Sangre, haciendo que sus alumnos salten hacia los Ultimates. Gizmo empezó a disparar misiles desde su mochila, haciendo que los Ultimates se separen. Mammoth corrió contra una de las plataformas, derribándola, haciendo que por poco aplasten a Miss Martian. Intentó levantar la columna derribada, pero un golpe de Superboy lo detuvo. Jinx y Raven parecían estar enfrascadas en su propia pelea, evitando las ráfagas de energía y los golpes de la magia oscura. Zoom corría contra Robin, quien solo podía defenderse de los golpes del velocista a toda velocidad. Phantom sacó su bastón para intentar golpear a Artemisa, quien primero lo esquivó, luego usó su arco para amortiguar el golpe del bastón. Phantom derribó a Artemisa barriendo sus pies, haciendo más presión con el bastón. ¿Qué están haciendo?, murmuró la arquera. Phantom no respondió, sujetó a Artemisa para arrojarla. Esta clavó los pies en el suelo. Phantom saltó por encima de ella para intentar atacar a Robin, siendo Zoom quien se enfrentaba a la arquera. Phantom se apresuró a golpear a Robin en el abdomen, para luego sujetarlo de la muñeca, dar un giro y arrojarlo contra la pared, dejándolo en el suelo. No puedes golpearme, decía Gizmo una y otra vez, esquivando los objetos que Miss Martian le estaba arrojando. Se detuvo por un momento solo para que varias copias holográficas suyas aparecieran. La marciana miró en todas direcciones. Cerró los ojos para luego abrirlos de golpe, enviando una onda expansiva de telequinesis que derribó al verdadero Gizmo.
Superboy y Mammoth intercambiaban golpes con toda su furia, esperando por ver quién se rendiría primero. Superboy intentó golpear a Mammoth, pero este se hizo a un lado, golpeando al Superclon con un revés, enviándolo hasta una de las plataformas, dejando su huella impresa. Superboy pasó su mano por la comisura de los labios. Ahora sí, me hiciste enojar, volviendo a saltar contra Mammoth. Se sujetaron el uno al otro en una competencia de fuerza, pero esta vez Superboy saltó por encima del gigantesco villano, aún sujetándolo, para pasarlo por su cabeza y arrojarlo lejos. Zoom siguió corriendo y guiando sus ataques hacia la arquera, quien hasta ahora no pudo acertar con sus flechas. El velocista estuvo lo suficientemente cerca como para sujetar a la arquera del cuello contra el suelo y con su otra mano vibrando a toda velocidad. ¡Artemisa!, gritó Miss Martian, distrayéndose para que Izmo pudiera causar una explosión cerca de la marciana para derribarla del aire. Debido a esto, Superboy se distrajo lo suficiente para que Mammoth lo enviara con el resto de sus compañeros. Raven se les unió usando un escudo para resistir los ataques de Jinx. Excelente, excelente, dijo el hermano Sangre aplaudiendo, viendo a Phantom acercarse a un Robin aún en el suelo, decidió acercarse más a la pelea. Acaba con él, sí, hermano Sangre, dijo Phantom pisando a Robin. Tomo su bastón, lo elevo preparándose para el golpe final. Acerca de eso, haciéndose a un lado dejando que Robin se levantara con sus discos en la mano ahora. Gritó Peter en su mente. Zoom se hizo a un lado dejando que Artemisa disparara sus flechas hacia el hermano Sangre, quien creó un escudo de energía roja que amortiguó el golpe, pero la combinación de los discos de Robin y la magia de Raven lo hizo retroceder hasta sus alumnos. ¿Qué están haciendo?, gritó Jinx. Creo que es a lo que se le dice ser doble agente. Peter procedió a arrancar su uniforme de Phantom, revelando su traje nuevo de Spider-Man debajo, incluyendo su máscara. Wally retiró el símbolo en su pecho para colocarlo en el sentido contrario, lo tocó levemente haciendo que el negro en su traje desapareciera y volviera a sus colores de Kid Flash. Retiró la máscara de Zoom, revelando que también tenía su máscara de Kid Flash. Es la araña, gritó Gizma furioso señalando con el dedo. Tu mamá nunca te enseñó que es grosero señalar, dijo Spider-Man tomando sus lanzaredes del cinturón de Phantom. Sí que se tomaron su tiempo, dijo Artemisa de vuelta en pie, y que conste, deje que me derribaras mirando a Kid Flash. Pero ¿cómo es posible?, gritó el hermano Sangre furioso. ¿En serio crees eres el primero que intenta meterse en nuestras mentes? Viejo, consigue algo nuevo, dijo Kid Flash. Estábamos preparados, nuestras máscaras evitaban cualquier efecto que tuvieras bajo la manga, todo lo que viste fue una actuación digna de un Oscar. Gracias, damas y caballeros, dijo Spider-Man inclinándose hacia adelante. Brevemente, antes de la pelea, Gansy había logrado conectarse con sus dos compañeros, pero no pudieron explicarles todo, solo pidieron que les siguieran la corriente y que se dejaran ganar. Eso no importa. Acabaremos con todos por igual, gritó hermano Sangre. Antes de que el líder de la academia pudiese ordenar a sus estudiantes y demás siervos que hicieran algo, el complejo entero comenzó a sacudirse, temblar, las luces se prendían y apagaban en diferentes intervalos. Se podía escuchar destrozos en varios lugares. ¿Qué está sucediendo? Sí, verás, puede que cuando golpe, dijo Spider-Man usándolas entre comillas con los dedos en golpe a Robin, quizá le haya dado la información sobre la base para que hackeara todo y haga que toda su escuela empiece a caerse. Espero que tengas un buen seguro, vas a necesitarlo para reparar todo este lugar. Hermano Sangre parecía que adoptaba un nuevo tono de rojo en su rostro y estar a punto de sacar humo por las orejas. Ustedes. Por favor, no hagas un berrinche o tendremos que enviarte con el director. Espera, ¿puedes enviar al director a la oficina del director? ¿O es una paradoja? Esto no se acabó, gritó hermano Sangre. El resto de los miembros de IBE se subieron a la misma plataforma que él. Vas a pagar por esto, aunque sea lo último que haga. ¿Por qué siempre me culpan de todo?, se preguntó a sí mismo el arácnido. Luego lo discutes con tu terapeuta. Ahora vámonos, Raven, ordenó Robin haciendo que la bruja del equipo los envolviera a todos en una sombra gigantesca antes de desaparecer. Monte Justicia. Otra misión bien cumplida. Me muero por dormir hasta en una habitación sin tener que preocuparme por un culto de psicópatas, dijo Spider-Man quitándose la máscara y estirando los brazos. Olvídate de dormir, tú aún me debes varias pizzas, dijo Kid Flash haciendo gruñi. Oh, vamos Wally, tardaré varios minutos en descargar la información, así que será mejor que traigas esas pizzas, dijo Robin. Viendo que el resto del equipo estaba de acuerdo en que el arácnido fuera el que proporcionara el alimento, no tuvo opción. Se aprovechan de mi nobleza, dijo Peter volviendo a colocarse la máscara antes de usar los tubos Z. Nueva York.
el héroe arácnido se columpiaba por entre los edificios de la ciudad, buscando alguna pizzería que pudiera tener las pizzas que necesitaba y aceptara atenderlo con su traje puesto. Peter pensó en la misión de infiltración. Tuvo suerte que estuviesen preparados para el control de Hermano Sangre, pero algo le decía que no sería la última vez que lo verían, y que él sería culpado por Ive de todos sus problemas. Esto empezaba a sentirse como de vuelta en su universo. El comunicador de Peter sonó, por lo que en un salto con su telaraña respondió, viendo en la pantalla de su máscara el rostro de Robin. Si es Wally tratando de apresurarme, dile que adelantar el tiempo no está entre mis poderes arácnidos, dijo Spider-Man. Olvida las pizzas si quieres, esto es más serio que eso, dijo Robin totalmente serio. Spider-Man se impulsó hacia uno de los techos aterrizando en su clásica pose en cuclillas. ¿De qué hablas? Haciendo aparecer la pantalla en su brazo. Encontré a quien le pago a Ive para matarte, dijo Robin, haciendo aparecer la imagen en la pantalla de Spider-Man. Si Robin pudiese ver su verdadero rostro a través del vídeo, podría ver que la cara de sorpresa de Peter no tenía precio y que perdió algo de color. En la pantalla estaba la imagen del conocido que lo ayudó en la fuga de hace meses, Slade. Junto a su imagen de cuerpo completo estaba una foto de su rostro sin la máscara, mostrando a un hombre adulto con una barba candado tan blanca como su cabello y un parche en el ojo en el lado de la máscara que no tenía visión. También había información como su nombre, alias, entre otras cosas. Su nombre es Slade Wilson, alias Deathstroke, dijo Robin. Es uno de los mercenarios más peligrosos del mundo, es buscado en muchos países, está entrenado en muchos estilos de combate cuerpo a cuerpo y armas, fue voluntario en un experimento de super soldado que mejoró sus habilidades, fuerza, agilidad, sanación y otras cosas, es una de las pocas personas que podría darle pelea a Batman. La pantalla con la información sobre el mercenario desapareció para mostrar a Robin otra vez. No sé qué es lo que Deathstroke quiere contigo, o si solo contrato a Ive como parte de otro, pero debes volver cuanto antes. Yo iré enseguida, dijo Spider-Man cortando la comunicación. Se dejó caer hacia atrás, apoyándose en una mano y pasando la otra mano por su máscara. Nada de esto tenía sentido. Slade o Deathstroke o como sea, fue él quien lo había ayudado, pero que también había pedido que lo mataran. ¿Por qué? Jamás se cruzó con el sujeto hasta esa noche en la prisión. ¿Qué podría un mercenario de su nivel querer con él? Sentido arácnido. Spider-Man rodó hacia un costado por instinto, pero aún así sintió un pinchazo en el cuello. Vio hacia abajo para ver una especie de dardo. Tomó lo que sea que lo hubiese pinchado, era el mismo tipo de dardo. Rápidamente empezó a sentirse cansado, perdía la sensibilidad en su cuerpo y la visión se nublaba. Lo último que llegó a ver fue la silueta de alguien en el edificio de enfrente, sosteniendo una especie de arma. Peter podía escuchar una voz, no podía identificar de quién era, ni siquiera si estaba cerca o lejos. Movía su cabeza lentamente de un lado al otro, tratando de ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Lentamente la voz se estaba haciendo más clara, al igual que su visión. Podía decir que aún tenía puesta su máscara. Pudo identificar a la persona frente a él, haciendo que le hierva la sangre. Despierta, niño, no estás muerto, al menos no aún, dijo Slade Wilson, alias Deathstroke, alias el Terminator, el mejor mercenario y el más peligroso. Tú, dijo Spider-Man molesto, arrastrando las palabras tratando de ponerse de pie, pero no lograba nada, solo pudo intuir que estaba apoyado contra una pared o algo que lo sostuviera para ver al mercenario. Me engañaste, nunca te engañé, dijo Deathstroke, te lo dije, nunca confíes en nadie, jamás te mentí sobre mis razones o mis acciones, tú decidiste creer lo que querías creer, pero ¿por qué molestarme? Aún eres un adolescente, encontrarás por qué estar enojado porque... Eres un chico con muchas habilidades prometedoras, dijo Deathstroke, tomando su máscara barra casco para retirarlo, dejando ver su rostro. Nos parecemos más de lo que crees, no somos iguales, tú eres un asesino, dijo el arácnido, aún tratando de ponerse de pie. Bueno, a cada quien lo suyo, yo elegí mi camino, tú decidiste convertirte en héroe. Slade se acercó más al héroe paralizado. He estado siguiendo tu ritmo, sí, yo contraté a esos chicos de Ive para que te mataran, aunque realmente no esperaba que triunfaran, era una prueba para ver de lo que eras capaz, eres capaz de muchas cosas, pero puedo verlo, te contienes, tienes toda esa frustración dentro de ti, todo ese potencial, reprimiéndolo bajo una falsa línea de rectitud en un mundo que te comería vivo si salieras de tu pequeña burbuja. ¿Para qué molestarse? Porque es lo correcto. Slade chasqueó con la lengua, claro que para él pensó que era una respuesta muy infantil. Se apoyó en la misma pared que el arácnido paralizado, dándole un pequeño golpe en la cabeza por haber dicho algo estúpido.
Aún eres un niño jugando al superhéroe, yo podría volverte algo mucho mejor que eso, te doblaría, te moldearía para ser mejor de lo que podrías imaginar, hasta ser mi igual. Spider-Man rió un poco. ¿Es eso? ¿Tienes un síndrome de Star Wars? ¿Quieren un aprendiz propio? ¿Qué sigue? ¿Ofrecerme un tiempo compartido en Acapulco? ¿Piensas en pequeño? Podrías lograr mucho más conmigo de lo que logras con tu pequeño equipo de la Liga Slade. Se alejó para volver a estar frente al arácnido. Spider-Man lo volvió a mirar sorprendido y asustado. ¿Cómo? La información que robaron tenía un virus escondido. Ahora tengo la información que me faltaba, ya que eres tan testarudo. Slade buscó algo a su espalda, para luego arrojar una especie de archivo frente al arácnido. Este empezó a recuperar algo de su movilidad, pero no demasiado, al menos la suficiente para arrastrarse y usar sus brazos para ver qué era lo que Slade tenía. No entendía por qué eran tan importante lo que tuviera. Algo en los papeles le llamó la atención. Había visto esto antes, varias veces, pero no podía recordar dónde. Siguió mirando la información. Era la información de los laboratorios Star sobre el simbionte, análisis y composiciones, supuso que tratando de encontrar su origen. Pero no era solo eso, estos números, estadísticas y elementos dentro del simbionte, era Adn, probablemente humano, quizá mutante o alterado siendo de su mundo. La verdad le cayó como un rayo. No era solo Adn, era su Adn, Venom, el simbionte, la causa de sus últimas pesadillas, de casi volverse un monstruo, venía de él. Todo eso venía de él. De alguna forma alguien de su universo se las arregló para conseguir su Adn y crear un horrible monstruo a partir de aquello. Quién sabe cuánto era de él y cuánto solo era una alteración del simbionte. Imagina lo que pasaría si esta información se divulgara, dijo Slade. ¿Qué pensarían tus amigos? La Liga. El mundo entero. Si supieran que ese monstruo horrible viene todo de ti, muchos darían lo que fuera por conseguir aunque sea un pedazo de ti. No más identidad secreta. He visto científicos que arrasarían con todos tus amigos con tal de llegar a ti, los conozco muy bien, y sé que tú también no, ellos nunca, dijo Spider-Man. ¿Puedes arriesgarte? Dijo el hombre de cabello blanco agachándose para tomar los papeles. ¿Arriesgarías todo al soltar esta información? ¿A que tu mejor amigo vuelva a ser un clon de pecera en Cadmus? ¿Tu recién formada relación? Te lo haré sencillo, acepta mi trato, quédate con tu equipo si quieres, pero te entrenaré, te haré mejor, hasta que un día verás que lo que te ofrezco es la mejor opción. Es la de camino pasando por encima de unas rejillas que soltaban mucho vapor, o simplemente ignorarme, arriesgarlo todo para enfrascarnos en una y otra batalla egoísta hasta morir, llevándonos a muchos inocentes. ¿Es eso lo que quieres? Volvió a cubrir su rostro. Te lo dejo de tarea, héroe. El vapor de las rejillas aumentó hasta que la figura de Deathstroke ya no se veía. Cuando el vapor disminuyó, él ya no estaba, dejando solo a Spider-Man con sus pensamientos. Monte Justicia. ¿En dónde estabas? Gritó Artemisa, viendo a Spider-Man entrar a la cueva por los tubos Z, con unas cuantas cajas de pizza. Ella, junto con Wally, Robin, Connor, Megan, Raven y Starfire parecían estar esperándolo. Cuando Robin te dijo que el mercenario más peligroso del mundo puede estar tras tu trasero, pensamos que estarías aquí en 5 minutos, no que tardarías media hora. La arquera estaba obviamente preocupada. Jamás se había cruzado con Deathstroke, aún en sus años con su padre, pero sabían bien quién era y de lo que era capaz. Lo sé, tuve un encuentro desagradable en el camino, no podía evitarlo, dijo Spider-Man quitándose la máscara, tratando de sonreír despreocupadamente. Artemisa solo lo miró un momento. Supongo que no podías evitar serle héroe en las calles, ¿no es así? Dijo Artemisa con una pequeña sonrisa. Peter solo dejó que pensaran que tuvo que detener varios crímenes en el proceso. Aún no entiendo qué podría querer Slade Wilson con él, sin ofender, viejo, dijo Wally. Peter no le tomó importancia. Tampoco lo entendía por completo qué es lo que tenía que llamaba tanto la atención de gente tuerta y peligrosa que al parecer quería entrenarlo. Quizá Deathstroke contrató a Ive para cumplir uno de sus contratos, quizá pensó que no era digno de su tiempo o que no había suficiente dinero de por medio, propuso Robin. Quizá solo nos probaba, propuso Peter, tratando de desviar la conversación. Quiero decir, ¿es un mercenario correcto? Pero solo me atacó una vez, nunca volvió a tratar de terminar el trabajo, quizá solo lo hizo para ver de qué era capaz, probablemente para alguien que me considera un peligro. No es mala idea, dijo Robin pensativo, pero aún sentía que algo no encajaba, esa debía ser la parte de Batman dentro de él. Bueno, ya que eso está resuelto, dijo Wally, apareciendo a un lado de Peter para quitarle la comida. Hora de comer el castaño. Realmente no estaba siguiendo la información en este punto mientras caminaban de vuelta a la cocina.
Sus pensamientos aún estaban en los recientes descubrimientos de esta noche. Su vida nunca podía ser tranquila, ¿verdad? Aún en esta loca vida de héroes y villanos, tenía que ser complicada, no podía ser un simple capo de la mafia al que podría golpear como a Kingpin, tenía que ser un supermercenario. Por un momento lo pensó, terminar con todo esto. Oigan chicos, dijo Peter, he estado pensando en el simbionte. Artemisa se apresuró a interrumpirlo. Ni siquiera menciones esa cosa, eso ya pasó, no quiero tener nada que ver con maldito parásito. Peter se detuvo. Aún no puedo creer que exista un monstruo tan horrible como esa clase, dijo Megan. No quisiera saber de qué clase de lugar proviene una criatura como esa, dijo Cory. Debe ser realmente desagradable, dijo Wally, abriendo una de las tantas cajas. Peter se había quedado atrás por un momento. No podía arriesgarse. Perdió demasiado al venir a este otro mundo y al decidir quedarse. No podía permitirse perder lo poco que había logrado conseguir, no iba a dejar que se desmoronara. ¿Qué tienes en mente?, preguntó la rubia despertando al castaño del trance. No pude conseguir refresco, dijo Peter, riendo por lo tonto que sonaba. No podía permitirse perder a Artemisa, no ahora, no después de todo. La rubia rió un poco, ese sonido era como música para Peter. Creo que aún queda algo en el refrigerador. Ella tomó su mano para arrastrarlo con el grupo. Apresúrate antes de que Wally se trague todo más tarde. Spider-Man estaba de cuclillas sobre una de las cornisas de uno de los tantos edificios de la ciudad. Fue muy difícil el poder esperar tanto para poder salir sin que nadie lo notara. Si por casualidad lo encontraban en las cintas de las cámaras de seguridad, podía decir que no podía dormir bien, así que decidió salir a hacer algo de patrullaje. Y bien, dijo Deathstroke detrás del arácnido. Este se puso de pie, pero no quería verlo. ¿Vas a dejar a mis amigos fuera de esto? No podía hacerlo solo por él. ¿Quién sabe qué más sabia es la de ahora, sobre él, sobre los ultimates? Pudo encontrar ese virus, era tan pequeño y disimulado que por supuesto no lo habían visto, se sintió tan estúpido. Un trato es un trato. Spider-Man se mordió el labio inferior bajo la máscara, nunca creyó que llegaría a esto en su vida. Acepto, buena decisión niño, pero recuerda la segunda lección de Deathstroke. Se apresuró a sujetar al arácnido y hacerlo girar para darle un fuerte golpe con la rodilla en su estómago antes de que pudiera reaccionar. Slade lo soltó, dejando que Peter cayera de rodillas y se sujetara el estómago. Nunca le des la espalda al enemigo.